Quiero para que retroalimentemos y agarremos el hilo. Para nosotros habíamos hablado de que los trastornos hemodinámicos son prácticamente todas aquellas alteraciones que están relacionadas, si quieren ustedes, ¿con qué? Con la sangre, ¿no? Pero luego también no hemos dicho que exclusivamente que sea por un problema de coagulación. No quiero que entiendan eso, sino que tal vez en este caso, con palabras muy sencillitas, diríamos que aquellos trastornos que sí debidamente están asociados a la sangre, pero más que la sangre, al volumen de sangre, primeramente, y segundo, ¿qué cosa? Al trayecto, es decir, al flujo de sangre. Algo le pasa a ese flujo de sangre y para nosotros va a ser que ocasionado como un trastorno o clasificado, si quieren, como un trastorno hemodinámico. Pero sin embargo, doctores, también debemos asociar a estos trastornos hemodinámicos como parte también del mal juego, no sé si así lo entenderíamos tan fácil, ¿de qué? De líquidos que se encuentran en nuestras células, principalmente en nuestras células, ¿ya? ¿Qué estas que pueden hacer? Un desequilibrio, en este caso ya no estaríamos hablando de la homeostasis. Entonces, toda ganancia de esos líquidos que se encuentran en nuestras células, también nosotros vamos a relacionar con trastornos hemodinámicos. Si tú todavía aún no hemos entendido, ¿qué entenderías para con tan simples palabras claves para ver lo que son trastornos hemodinámicos? Un mal juego de lo que es la distribución de líquidos. ¿Ya? Empezaremos entonces ahora los nuevos. Papá Robin, doctores, y muchas literaturas actuales, y debería decir la que dice Papá Robin y las literaturas actuales, ¿ya? Referente a ese conjunto de trastornos hemodinámicos, Papá Robin menciona que son altamente mortales. ¿Ya cuánto dice en altamente mortales? ¿Quién ha leído el libro de la poderes? ¿Cuánto dice en porcentaje son mortales? Que puedan llegar prácticamente a transcurrir prácticamente que con la muerte del paciente. ¿Cuánto? ¿70%? Al inicio dice, casi la mitad de la página menciona. ¿Cómo es? ¿Ve que no están leyendo? ¿Cuánto? 80% dice, no dice 80. ¿Cuánto dice? ¿Nada? Bueno, yo les cuento eso. Yo les cuento. En esta edición de la, ¿qué edición es esta? Es la 10, ¿no? La décima edición. En la octava, se la voy a pasar un screen, ¿ya? En la octava Papá Robin habla, ¿ya? ¿Y por qué le doy? Pues justamente porque no está ajustado a esta edición. En la octava edición de la Robin menciona que representa hasta un 45-50% de la probabilidad de muerte por estos trastornos, ¿ya? Y es entendido por qué en este capítulo de la décima edición de Robin no lo menciona. ¿Por qué? Porque esto ha ido, vamos a decir, aberradamente creciendo el porcentaje, ¿ya? Actualmente artículos que están publicados en Cielo, de uno que yo les voy a pasar mañana, ¿sí? Pues dice que ha rebasado las expectativas que Papá Robin hasta la octava edición mencionaba, hasta un 50, o sea, exageradamente hasta un 50 le decía. Actualmente representa hasta un 70-80% de riesgo de muerte de niños. O sea, me dice, doctora, por cualquiera de estos, no serán por todas, doctores, las que vamos a ver hoy día, pero sí gran parte de ellas pueden llegar a tener ese riesgo mortal. Peor, y esto quiero que lo anoten, doctores, empezando ya a discernir nuestro camino, ¿ya? Ahora entonces factores, aquí estoy hablando de los factores, ¿ya? Cuando yo digo esos porcentajes que exageran, yo le voy a poner como que para que se asuste hasta un 80%, igual o mayor a 80%, eso es grave, ¿ya? Pero los doctores tendrán que haber factores para que yo llegue a esos 80%. Yo como paciente llegue a ser candidato para tener que pues un riesgo de vida, ¿ya? Y dentro de ellos vamos a hablar, si quieren ustedes, como factores.
compatibles con estos factores. Y yo les digo, número 1, peso. ¿Ya? Cuando yo digo peso, me está diciendo, pacientes que tengan que cosas sobrepeso, obesidad. ¿Ya? Digo, doctores, perdón que sea un poco muy exagerado. No solamente estamos, no le puse yo que sea cuánto, o sea, mucho va a comprometer, ¿ya? Incluso el promedio de estatura de los individuos, ¿ya? ¿Qué pasa, por ejemplo? No estamos hablando de personas que ya tienen un gran problema de peso, ¿ya? Vamos a poner en un promedio. Si una paciente o un paciente hombre, generalmente vamos a decir que no hay un parámetro que te diga, desde aquí yo voy a considerar el mortal, pero miren esa relación. Si un individuo promedio de su estatura es 1,57, ¿ya? ¿Cuánto promedio serían entonces su peso? Su peso, entre comillas, ideal. Muy bien, ahí está el segundo factor. ¿Ya? El segundo, uno lleva ¿a dónde? A la edad. ¿Ya? Si yo te digo, en este caso ese paciente está en promedio de 40 años, relativamente joven. ¿Cuánto sería más o menos su peso de ese individuo? ¿Hasta 60 kilos? No, yo creo que me digan un promedio de base que se considera normal. Bien, el tercero. ¿Qué? Doctores, de aquí nos llevamos el premio mayor las mujeres. No quiere decir que los hombres no están en acá, pero te está diciendo, la mujer tiende a tener que mayor predisposición a eso. Vuelvo a decir, no es que los hombres no lo tengan, ¿sí? Pero te dice, hay un gran porcentaje que las mujeres somos número 1 para esto, ¿ya? ¿Qué otra cosa? Entonces sigo indicando, dígame cuánto tendría que pesar ese individuo de 1,57, cuánto tendría que estar su peso. Promedio ideal. Papagayo menciona eso. ¿Saben sacar su promedio? ¿Cuánto sería entonces su peso? Ideal. Que la paciente te va a preguntar, doctora, pues estoy pesando, ¿es mi peso normal? ¿Cuánto sería? ¿De qué dijo? 55. Espero que haya sacado por favor. 55 kilos en una persona de 1,57. ¿Ya? Yo no voy a hacer un truquito, así entre nos. ¿Ya? Yo les cuento que a veces no me acordaba la fórmula. Entonces, con el pasar del tiempo, uno no es que tenga ojo de buen cubero, digamos, ¿no? Pero te dicen, si te está diciendo 1,57, en un promedio saquen los 5, digamos, ¿no? 55. Si está pesando 60, 60. O sea, cada 5 es promedio de entre la estatura y el peso que tendría un paciente. Si digamos, el paciente pesa o mide, un chico alto de acá, ¿cuánto mide? Me imagino que todos tendrían que tener su peso y su estatura ya conocida. ¿Cuánto pesas o cuánto mides, Javier? Javier, ¿cuánto mides? 1,70 m. Entonces, ¿cuánto él tendría que tener? 70 kilos. Promedio 65, 70. ¿Me dejo entender? O sea, doctora, y ahora, si sacaríamos nosotros, yo por ejemplo, ahí he sido yo su paciente, mi estatura es de 1,57. ¿Cuánto me ha dicho que tendría que pesar? 55. ¿Saben cuánto pesa su profesora, doctores? 65. ¿Cuánto de peso estoy? Sobrepeso. 10. Y dicen, alguna vez me lo dicen, ay, por quedar bien con la doctora, pero doctora, no se nota, no es la cuestión que se nota. Te está diciendo que hay qué moléculas que están en esa. No como maripositas, como el bicho. Entonces, ¡hola, miércoles! Y ojo, miren ahí ese complemento. Eso, ya estoy a promedio 40, ya soy 40. Ojo, mujer, doctores, y las mujeres muchas veces por condición hormonal, y peor si tú estás recibiendo anticonceptivos,
¿sí? Esas que te hacen, no le hagamos mala propaganda a los anticonceptivos. Los anticonceptivos, doctores, le han dado mala fama porque ellos aumentan la ansiedad. Y van a escuchar, ay, comadre, no te estoy comiendo que tomes esa pastilla porque te va a hacer engordar. No es que la pastilla te hizo engordar, sino que nosotros vivimos, en realidad este cuerpazo llamado mujer, doctores, es pura hormonas, ¿ya? Entonces, cuando se exceden las hormonas en nosotras, llega prácticamente a estimular, en este caso, glándulas del sistema nervioso y empiezan a crear, ¿qué cosa? No es crear, sino a estimular a la adrenalina, ¿sí? ¿Y qué es esta? Es la, vamos a decir, no es como un mediador químico, pero es una hormona que te hace que aumente el apetito, ¿ya? Entonces dice la culpable de qué? Que nosotros empecemos a engordar. ¿Por qué? Porque eso está extremadamente. Y escuchen esto, hormonas. Y ahora me dirán, yo soy médico. Y soy qué cosa? Profesora, vamos a poner. Doctores, eso en una mujer, el cortisol suda todos los días. Aunque vos sudas cortisol, ¿qué hace? Por eso, fíjese, ya su profesora ya está pelona. Y eso es porque por estrés. Ya, y no es tanto la pintura, eso ya te ayuda el salón a ponerte tus cremitas, qué sé yo, pero cuando tú dices, ¿qué, doctora? Y los chicos dicen, ay, no, doctora, no se pase, no se está pasando de otro tema. No, doctora. Ya, entonces, ahora mira, 1000 maneras de morir de su doctor. ¿Qué cosas me pueden ir? Ni siquiera les estoy mostrando mi capítulo y dígame ahora que estamos hablando de la relación en un paciente. ¿Qué posibilidades tengo de tener hijos? Y yo hoy día casi me vengo con muchos tacos grandes. Hasta incluso, ¿qué cosa? La posición del paciente. Casi toda la hora yo estoy parado, ¿no? Muy bien, ahí está. ¿Pareces? Van a escuchar eso más adelante. Oh, Dios. ¿Qué más? Mire ahí está 1000 maneras de morir con rivales. ¿Qué más? Y le falta pendiente. Tendría que colocar, pero son feas. Está, mira, le estoy cogiendo, mira, la cura de realidad del paciente. ¿Qué más? Con razón, por eso hace como unos 3 años que las tengo estas varices que se ven ya no son feas, pero para una mujer que se note un poquito, ¡ay, Dios mío! Dicen, por eso no me pongo la falda porque antes les vamos a ponerme falda. ¿Perdón? Muy bien. Mis colesterol está relativamente alto. ¿Qué más? Miren, aterosclerosis. ¿Qué más? Muy bien. ¿Y qué puede darme hasta incluso aquí en una clase? Un paro cardíaco. Oh, doctores, dicen que es comerciales. Hubo el mundo, no he escuchado hace 6 meses atrás un colega, profesor muy reconocido, le cuento, de fisiopato, gordito él, gordito, joven, Miguel a los 30 años, gordito, dando su clase, chicos, no sé qué estaba explicando, justo dice su profesor, estaba explicando del infarto del corazón, justo dice que estaba explicando el profesor del infarto del corazón. Y todos sus alumnos dijeron que pensaron que, puta, qué bueno este profesor está haciendo actuación 100%. Cuando lo vieron tirado los profesores, murió en su clase, doctores. Y ojo, acuérdate que les he dicho hace rato, él era hombre. Doctores, el ser médico primerito al mundo, el estrés, doctores. El estrés acaba con una persona. ¿Sí? 4 y con otro color. Estrés, y vamos a poner así como que ahora le escriben así al estrés, ¿no es cierto? Estrés. ¿Qué más, doctor, hemos dicho? Ahora miren, yo soy cola, ¿cierto? ¿Y no cola qué comen? ¿Con qué cola salido, hija? No solo por qué. ¿Por qué piensa que solamente los colas? Entrando, sí. Mira, no creo. Ahí va. A mí me agradaría
que más que me digan como que chuño, te cuento que a mí me gusta el chuño, pero ojo, entonces incluso el chuño es más saludable que la papa. Pero ahora mire, ¿qué comemos los colombianos? Mucho, qué cosa. Papa. Y en este caso me encantó lo que dijo Giovanna. Hidratos de agua. Puta, yo soy come pan. Entonces, ¿sabes? Cuando la mía a veces me dice, la Giovanna me dice, traje que ya mis ojos le están brillando y ahora no sé. Doctores, mucho carbohidrato. Mucho carbohidrato. En un platazo y escuchaba vino. Una cucharita, puta, no son burros. ¿Cómo? Ahí está. ¿Cómo es el plato de un buen cuchara? El tamaño de la mesa. El tamaño de la... Sí, digamos, muy bueno. ¿Qué vamos a comer 6? No, es para vos, digamos. Pero tú eres comemos mucho. Entonces, ¿eso qué hace? Que aumentemos de qué? De peso. La alimentación. Entonces, ahí muy bien, el hábito. Lo estarán anotando, ¿no? Sí. Hábito. Pero ahora miren, hábito, alimentar. 6, ¿qué hábito? Está nuestro feria. Alcohol, cigarro. Ahí está. Y yo diría del alcohol tanto, no. O sea, no vamos a defenderle de alcohol. Pero en relación a esto, el hábito, y es el caso de fumar. Yo diría que no deberíamos poner fumar, deberíamos poner mate. Entonces, ¿qué he visto, chicos? Aquí. No es hablar mal, por favor, no estamos hablando mal. Pero veo aquí, o a veces pasos obvio, ¿no? Y estás viendo por los pasillos, está yendo, oye, chicos, no te olvides, disfruten a la otra carrera. Un chico gordito, todo pelado. Pero decía, y así me dio pena, así, ay, que sí, que peleando, chico simpático, pero que bien gordito, malo, peor que cosa, mucho mal. Digo, miércoles, ¿cuántos años tendrá? Yo decía, calculado. No debe ni llegar a los 20, pero se ve como 40. Hasta la gordura que hace más viejo. Y ese chico, es que se necesita para ojalá que esté en cuarto, ¿no? Pero dudo, porque no te capaz sale profesional o muere antes o... Ese es el problema. Ese es el problema. Bien, y ahora miren, cierra con broche de oro lo que es esto. El estrés, bien. Los de colorcito estamos poniéndolo con este. Enfermedades de base. ¿Qué enfermedades de base? Puta, esto es mortal. HTA, hipertensión arterial, ¿y qué cosa? Y otra más. Pacientes hepatoquímicos con problemas del hígado, cirrosis. Ya, pero te cuento esa me la vamos a guardar un ratito. Está perfecto. Pero aquí yo te quería poner en este caso que enfermedades pulmonares obstructivas crónicas. ¿Te puedes imaginar que además que haces gordito, con hipertensión, diabético, en ese tipito de cosas? Hasta a la foto, vaya, yo le digo al paciente, digamos, señor, vaya a decirnos, hace un chanchito para comprarse su pijama de madera. Ya estamos como que son candidatos. ¿Listo, doctores? Ahí están, cuando yo les pregunto. Ahora, doctor Rubin habla indirectamente de estos factores, como que él habla que hay 2 factores. Los factores, en este caso, que no son, vamos a decir, modificables. ¿Cuáles serán los no modificables? Seis, genética. ¿Cómo es eso de genética, doctores? ¿Quién en su casa o en su entorno ha visto eso? Que, por ejemplo, vamos a ponerle así, es muy típico cuando ingresa un paciente a tu consultorio y la mamá lo trae al pequeñito. Ahora, actualmente, ¿cómo tenemos a los niños? Estamos hablando de niños por medio entre los 5, no me preocupa verlos a los chiquitos a los 5 años. Cortitos, ¿qué número de pantalón eres? Date cuenta. Con 5 añitos es 40. Muy bonito. Entonces, ¿qué pasa? A la mamá le digo, oye, mira, dice, es mi hijito, mi único hijito. Ah, qué bien. Y la mamá no es tan delgada, pero ¿y el papá qué fue esto? ¿Qué pasó? ¿Por qué no le? Ay, es que está cansado. Ay, pero por favor, le hagamos entrar al Señor, ¿qué pasa?
yo conozco, y no hace que conozco, no estamos hablando de cuestiones personales, no es mi intención, sino que ustedes vean la cruda realidad. Actualmente el ámbito del juicio a veces se ha convertido prácticamente en una enfermedad que ha arrebatado su condición genética. De padres gorditos, hijos que de padres diabéticos, hijos que diabéticos. De padres hipertensos, posiblemente los chicos sean ¿qué cosa? Entonces, ¿qué estás dejando un legado donde vas a tener siempre ese problema? Y entonces los médicos, sí, vas a tener trabajo, digamos, ¿no? Pero ojo, ¿y dónde está la promoción de salud, del cuidado en esta? Es difícil, lo encuentro. Algún momento me puse a pensar con los chicos, con ustedes, doctores, en nosotros, dígame, casi vos, ¿cuántas horas estás en tu casa? Depende, va a decir, ahora ya la Luciana dice, depende si llego. Ahora ella dice, ya depende si llego, Dios, ¿no? Promedio, vos estás ahí en tu casa, un promedio, yo digo, entre 6 horas a mucho, estás y van para dormir, ¿no? Diario. Pero gran parte de donde quedas, en la universidad. ¿Qué comes? ¿Qué comemos, diremos? Yo también me voy a incluir. Lo que hay, digamos, o sea, hoy día me toca y vos sabés, a mí y eso lo he probado porque digo, oye, te dices, oye, hoy día voy a almorzar y dices, vos, ¿qué menú? Comemos pollo, ya lo comí. Ese pollo también ya lo comí. Pero esa marca también. Está 2 por 1, ¿qué cosa? Hamburguesa, métale, no importa. O sea, doctores, ¿qué estamos con? Eso te dice, es un problema social. Genético, pero miren, también de cosas sociales. Y eso, y a veces le pregunto, ¿has comido ensalada de hígado? Sí, doctor, he comido. ¿Qué ensalada he comido? Le digo, en el pan tenía lechuga y tomate. Eso es lo y tenemos y carne roja, digamos, ¿no? Sí, digamos, un churrasco, el churrasco, es riquísimo. Pero ojo, ¿qué pasa, doctor? Altas grasas, que escuchen eso, te estás envenenando. ¿Por qué? Ay, doctora, no, y ni siquiera, ¿saben qué hacen? ¿No es cierto? Ese saborcito ahumado, ¿no es cierto? ¿Saben qué se llama? ¿No saben eso? La doctora dice, es un carbono que entra en tu cuerpo como ceniza y se adhiere a la mucosa que gástrica. Y esta puede ser un factor para determinar que la gastritis. ¿Cuántos de ustedes tenemos gastritis? Levante la mano. Lo dice. Entonces ahí está el problema. Ahí está, miren. Vámonos entonces. Doctores, esto me lo regaló unos chicos el anteaño pasado. El anteaño año estamos hablando. Estas son las gracias de la que llaman. Para nosotros, un resumen de resumen, doctores, pero ¿ve que no son prácticos? ¿Ve que no son prácticos? ¿Qué hemos dicho? Que yo les paso. Todo lo mío es suyo, les he dicho. Ok, ahí está. Tanto no se morirá. Entonces miren, ahora ya vamos a ir avanzando. Cuando hemos determinado los factores de ay, miren, todos los factores se pueden decir, espero que lo digas como bonito. ¿Cuáncito que hay? O sea, yo cumplo estos requisitos, vamos a decirlo así, o cumplo más bien, perdón, los requisitos, digo, ¿cuál de ellos quieres? ¿Ya? Para no ir las clases, pero como todos se comunican, miren, es mortal, pero estoy hablando no de edema causado por un trauma, sino que también puede ser asociado a edemas que estén asociados a órganos como por ejemplo el pulmón. Ustedes han podido escuchar edema pulmonar. Un paciente que esté con agua, vulgarmente lo dicen, con agua en los pulmones, es candidato para cualquier momento morir. Hiperemia y congestión. Por acá vamos a poner acá. Aquí me falta una palabrita, doctores, y después vamos a editar la hiperemia y la congestión. La hiperemia y la congestión estamos hablando de nivel capilar. ¿Ya? Estamos hablando de esa interrupción del flujo de sangre a nivel capilar. Tercera, hemorragias. ¿Ya? Algo ya les había hablado de las hemorragias. Estas hemorragias pueden ser prácticamente mortales, doctores. Tomando en cuenta que las hemorragias, dentro de su aspecto de clasificación y según, por ejemplo, los cirujanos clasificamos nosotros en 2 grandes
incidencia de muerte de muchos pacientes. Voy a poner entre paréntesis un caso. Ahora ya están viendo por qué es tan mortal la hemorragia. La externa nefrontal, que también tiene su agravanza. Siempre que se puede el ejemplo de Cristiana que en la avanza, ¿no? Una sección de una o como alteración de un vaso sanguíneo es mortal. ¿Sí? Trombosis. Ahí está. Las varices. Aunque es lesión. Las varices son una lesión. Embolia. ¿Han debido escuchar que fue embolismo pulmonar? ¿Sí? Infarto. El infarto, doctores, no necesariamente es específicamente del corazón. Puede haber infartos de intestino, puede haber infartos de renal, hepático, cerebral, ¿ya? Aquí ahí está. Bien, y obviamente el más mortal, el shock. ¿Ya? Aquí yo no les había podido tener el linkito y les había dicho que dentro del shock, doctores, el shock es como que la palabra en sí literalmente es como que algo sorprendido, es algo que inesperado, es decir, es como que en inglés está el shock, es para nosotros como que los colegas dicen, ¡guau! ¿Qué ha pasado, digamos? Entonces, ¿qué pasa? Este shock, doctor, es algo que puede ser que no tiene ni siquiera el tiempo, puede aparecer exagerado, es algo muy exuberantemente exagerado, ¿ya? Y aquí se los voy a anotar un poquito de cuántos tipos de shock. Hay 7 grupos, por favor, de shock. Ustedes lo van a ver en el estudio. Pero los que nos interesan ahorita es el shock hipovolémico, ¿ya? Eso, muy bien, escéptico, en lo que corresponde a el shock cardiogénico. ¿Qué quiere decir cardiogénico? Problema en este caso, el corazón, por volúmenes, ha creado una insuficiencia cardíaca y puede ser la causa de muerte de mi paciente. Y el otro, me comí un chocolate en 1940. Ya, ahí. Bueno, entonces, ahí le estoy presentando, doctores, y voy a ir rapidito. Cuando hablamos de edema, para los doctores el edema no es nada más que una acumulación anormal de líquidos en el espacio que ¿ya? Puede ser de dos formas, pregunta de esa, general o local. Depende, doctores, estamos poniendo que depende. Si seas, en este caso, general, sistémico también le llamamos, o local. Cuando es local, doctores, si quieren anótenlo ustedes, el local solamente te está diciendo es por un trauma. Puede ser por decirle, qué sé yo, simplemente se establece la tetrada de sexo. ¿Ya? Pero es un edema duro, no un edema que blando. Y ahí está como que la subclasificación de las características de los edemas. Los edemas pueden ser por sus características duro o blandos. Blandos como edema, duros como tumefacción. ¿Está claro? Bien. Ahora, ¿cómo sería independientemente sea general o sea sistémico, local, duro, blando o edema o tumefacción? Yo diría esto, doctores, la fisiopatología. ¿Ya? ¿Qué pasa? Al aumentar, en este caso el líquido, aumenta la presión hidrostática. ¿Se acuerdan de las presiones que yo les hablaba? ¿Ya? Segundo, hay una disminución de la presión coloidosmótica. Entonces, ¿qué van a disminuir? Las proteínas. Y por ende, ¿qué hace? Una obstrucción linfática. Y al causar una obstrucción linfática, lo que va a pasar es que a nivel celular va a empezar a retener ¿qué cosa? El líquido. ¿Pero por qué se ha retenido el líquido? Pues ha aumentado ¿qué cosa? El sodio. ¿Ya? Y ahí es el culpable. Cuanto más sodio se queda en las células, mayor retención de ¿qué? De agua. Y a eso nosotros le llamamos edemas. ¿Ya? Ahora, si es según la localización, que se van a ir atendiendo en este caso, la localización, según la localización, doctores, podemos citar dentro de ellos, sistémicos. ¿Ya? Los sistémicos son los más avallados. Hidrotórax, ¿qué queda decir? Agua que de tórax. ¿Ya? Y incluso yo podría ponerle así como hidrotórax y en el pulmón nomás como edema pulmonar. ¿Ya? Así como patología propiamente dicha. ¿Ya? Hidropericarditis.
pericardio, también dentro del pericardio, o sea, perdón que lo diga, este es el corazón, es el pericardio, y entre los dos hay un espacio llenito de qué? De agua. Ese es el hidropericardio. ¿Ya? El otro es el hidrocele. Este es muy común. ¿Ya? Y el término de hidrocele puede ser aplicado prácticamente a todos los sacos llenos de agua. Por ejemplo, en la espina bífida. Yo les hablo porque ya pasé por profe de época, ¿no? ¿Qué es en este caso? Fíjense, el mielo meningocele. Eso significa que había una producción de la médula junto con parte De la medida y ahí está, es el líquido, ahí es el que está hablando. Todo cuando ustedes terminen cele, está diciendo es una bolsa lleno de qué? De líquido. Ese líquido es causado por eso, por un edema, ¿ya? Y muy común les cuento en niños y jóvenes y en adultos por trauma, por ejemplo, doctores, ese trauma me encantó ver alguna vez, nunca lo había visto tan cerca. Por ejemplo, en traumas de testículo, ¿ya? Llamada, alguna vez han visto la caída por cajada, se llama, ¿sí? Hay el paciente, un paciente que llega a la emergencia porque se cae, albañil el señor, se cae sobre uno de esos puntales, creo que le llaman, ¿no? Y hace así, ¡ting! ¿No? Y el pobre, obvio, dolor, no podíamos decirlo, pero ojo, doctores, lleva con un edema, pero perdón que sea muy expresiva y con las disculpas del caso, ¿no? Las fosas escrotales estaban llenas de líquido que llegaba hasta la pierna, los testículos. Era así, tamaño sandía, era ese tipo de hidrocele. Y esos doctores que indican que prácticamente por el trauma se exacerbó el líquido y causa que causa un aumento de la recepción de líquidos en las fosas escrotales. Doctor, ¿de cuánto que ese señor sí fue grave? Yo ya no lo vi, lo trasladamos allá, pero les cuento que nunca había visto ese tipo de trauma tan grande y que haya sido todo. El resultado de ese paciente quedó sin dos veces, porque hubo un estallido de uno y el otro estaba en el estado. ¿No? Vamos a ver, ¿verdad? Ahí, hiperemia. Aquí, doctores, voy a tener en este caso la hiperemia, ya que siempre, no es que siempre, y eso les voy a mostrar en la histopatología. La hiperemia, doctores, aquí sí se lo voy a poner, ¿ya? Dentro de lo que son acúmulos, ¿ya? Hemos hablado de líquidos, ¿verdad? Ahora vamos a hablar de sangre. Hay dos alteraciones de patrones hemodinámicos a nivel capilar. Ya estamos hablando a nivel del capilar versus qué cosa, tejidos. ¿Ya? Tejidos. Uno es la hiperemia y la otra es la que conquista. ¿Ya? Ahora, doctor, si éxito me faltaba ponerle, le faltaba poner el mismo piso. ¿Qué pasa? Una es activa y la otra es pasiva. Primero, activa será la hiperemia y pasiva será ¿qué? La congestión. ¿Ya? Voy a ponerle, miren, ¿qué es una hiperemia? Una hiperemia te dice es un aumento del volumen sanguíneo, aquí está hablando del flujo de sangre, ¿ya? En los vasos dilatados o en los tejidos u órganos. ¿Ya? ¿Qué pasa? Cuando yo digo hiperemia, vicio, ¿qué, doctora? La hiperemia es un trastorno hemodinámico activo, pero miren, fisiológico. ¿Qué? Fisiológico. ¿Cómo es eso fisiológico? Pero entonces no debería ser trastorno. Pero ojo, nos llama la atención que, por ejemplo, van a ver algunas personas, mira, por ejemplo, de Renata, no es cuestión personal, ¿ya? En personas que son muy blanquitas, de tez muy blanca, ¿ya? ¿Qué pasa cuando ellos ingresan? Vamos a decirle, algo me encanta los brasileños lo que dicen, vergoño, ¿eh? Como que vergüenza. ¿Se hace qué cosa aquí? Se hacen sus cachetitos rojos. Doctores, localizado aquí en sus cachetes que ha habido un aumento del flujo de ¿qué? De sangre. ¿Ya? O sea, puede ser por estímulos auditivos, hasta incluso doctores, miren, por estímulos, o cuando tú vas a hacer ejercicios. Seguramente que no nos va a dejar de mentir las chicas que son de tez muy clara,
cuando ellos van a hacer ejercicio, solamente están 3 minutos en, no sé, caminando o en la bicicleta o están haciendo ejercicio, inmediatamente, ¿cómo te ves? Tomate, pues, decimos nosotros, rojísimo. ¿Ya? O sea, doctora, por aumento del ejercicio, o sea, por aumento del metabolismo puede causar en la cara, que es el lugar más irrigado, aumento de la vascularización y aumento del flujo de sangre, y a eso le llamamos hiperemia. Sí. ¿Ya? En todos los ejercicios, por supuesto que sí. ¿Ya? ¿Estamos acá? Listo. Entonces, de ahí el técnico. Y por esa razón, papá Robin te dice, es activo, es fisiológico, es por exceso de ¿qué? De calor en la piel. Y patológica es cuando hay un proceso inflamatorio. Y de ahí el nombre que cuando han visto ustedes en las amígdalas decimos amígdalas hiperémicas. ¿Qué está diciendo? Aumento de la pulsación en respuesta a un proceso que inflamatorio. Generalmente es localizado, generalmente, ¿ya? Pero ojo, lo patológico que es general y es agudo o es que morfológicamente, oye, ¿cómo se ve? Morfológicamente, estupefacta, cuando digo estupefacta es dura, ¿ya? Roja y dura. Es enrojecida y el calor es aumentando, ¿qué cosa? La temperatura, tanto local como también, ¿qué cosa? Sistática. La pasiva que hemos dicho que se llama congestión. La congestión es el aumento del flujo, pero escuchen eso, por una coloración azulada. Y ahí voy a poner, por favor, esto. La congestión. Imagínense, por favor, ya está, la Yasmín nos va a dar razón. Ahí está. No sé cómo se llama esa carretera del norte, se dice, ¿no? La carretera del norte. La avanza, en realidad, ¿no es cierto? Ya, Montero Santa Cruz. Ocha, la pobre Yasmín en las mañanas viene y viene rápido, me va a corregir, ella viene rápido, pero de pronto empieza ¿qué cosa? Miércoles, a ir a avanzar poco, porque adelante están ¿qué cosa? Muchos autos, y están en una sola filita y miércoles, vamos a decir, a favor de ellos, de que más lerdo es, por culpa de ese lerdo, andamos más lerdo. Entonces, ¿te puedes imaginar a las 12 o 1 de la tarde en el Cristo? Miércoles del avance, la del segundo anillo, la otra que es baja, la otra que sube. Me dicen, ¿qué tiene que ver eso? Los autos, doctores, van a ser los glóbulos rojos. Las avenidas van a ser ¿qué cosa? Los vasos sanguíneos. Y te dice, cuando en un lugar, solo en un lugar, empieza a convulsionar o pegarse gran parte de glóbulos rojos, no causando un coágulo, pero en ese lugar se han congestionado glóbulos rojos, a eso le llama papá Rodríguez congestión. ¿Ya? Pero ojo, doctores, escuchen esto. ¿Qué pasa cuando, seguro, ojalá que no haya sido estrenado los chicos, qué pasa cuando a ti te dan un golpe? ¿Alguna vez han recibido un macanazo? Muy bien. Sí, me va a encantar. Pero doctores, ¿alguna vez han visto que generalmente, porque me tocó? Porque es normalmente ahí donde se golpean los chicos, y se golpean. ¿Y qué pasa? Mire, al golpearse, ¿qué ha causado? Pero voy a hacer eso, doctores. Se rompen vasos. Es como que, perdón, agarrar un papel, imagínense que esté bien bonito, y por el trauma, fíjate que tiene que pasar 3 cosas. Tu piel, con el grosor de la piel, ojo, doctores, el grosor y el tejido celular subcutáneo que en la cara es muy, vamos a decir, muy pobre, y sobre el hueso, por el cigomático, ¿ya? ¿Y qué tiene que pasar? Es como que poner entre el hueso y el puño, el vaso, ¿qué hace? Choca sobre el mismo hueso, ¿ya? ¿Qué hacen entonces? Se aplastan. Y al aplastarse, doctores, aumenta la fragilidad capilar de los vasos. Rompe los vasos sanguíneos y ¿qué causa? Liberación de los glóbulos rojos. O sea, se ha congestionado en un lugar, pero sale ¿qué cosa? A la parte externa, a los tejidos. Y por eso ves que algún ratito, a las 2 horas, está como que rojo, color vino. Y más tarde, sí, color vino. Y más vivo. Y al día siguiente, medio morado, azul. Eso es lo que nosotros vamos a llamar como que hematoma, ¿ya? Pero no confundas lo que te dice cuando hay esa misma congestión de los glóbulos rojos,
Pero ojo, doctores, puede ser por una disminución de la oxigenación. ¿Ya? Generalmente, ¿dónde? En las terminaciones de los dedos, de las manos, de los pies, o por ejemplo en los labios, cuando hay en este caso una disminución de la oxigenación en el paciente. ¿Ya? Y de ahí por eso decimos color ¿qué? Azulado. Ese color azulado para nosotros es el término de cianosis. Y esto hace que haya qué cosa, miren, que disminuya ¿qué? La temperatura. Claro, donde no hay flujo, no hay sangre, y donde no hay sangre, ¿qué? No hay calor. ¿Está claro esta parte, doctores? Es resumen, doctores, porque ya en el libro está completo. Bueno, vemos a las hemorragias, doctores. ¿Ya? Y me voy a permitir, por favor, puedo borrar esta parte si ya no la ocupamos, ¿no? Para los doctores es muy exquisito en la parte de terminología médica, si quieren así. Nosotros en algún momento decíamos heridas, para él es heridas, es eso, ¿no? Y para él es una discontinuidad de tejido. Pero fíjense, doctores, a un momento nos vamos a pelear con los fisiólogos, yo como patólogo. Para Robin te dice que hemorragias, las hemorragias definido para Robin es una extravasación de sangre del aparato circulatorio hacia el exterior o interior de los órganos. ¿No lo has entendido? Lo voy a decir en palabras más sencillas. Para Robin, las hemorragias no son nada más que una extravasación de sangre hacia a través de los vasos, fuera de los vasos. ¿Ya? ¿Qué es extravar? Salir. ¿Ya? Ahora, ¿por qué le utilizo ese término? Yo digo complicado, Robin, de decirlo, simplemente debería ser disección de vasos y salida de sangre. No, él quiere ser preciso. ¿Por qué? ¿Para qué le vamos a decir en este caso una extravasación de sangre hacia los espacios? ¿Ya? Puede ser en este caso que haya una disección de vasos grandes. ¿Ya? Por ejemplo, cuando hay en este caso traumas muy severos, como por ejemplo una amputación donde haya comprometido un gran vaso, o en el caso, vamos a decirlo así, extravar es como que aumentó la presión y la resistencia de los vasos y ¿qué hace? Rompe la estructura y puede ser incluso hasta en un capilar. Por eso yo creo que sustento decir extravar, porque extravar es como que superar la fuerza que ejerce la sangre sobre quién, sobre los vasos. De ahí entonces quedó esa palabra de extravar, ¿ya? Extravar. La causa, obviamente aquí está muy facilita, puede ser por traumatismo. Y ahora escuchen, ahí completa su definición, Robin, en este caso. Puede ser por ateroesclerosis. ¿Qué tiene que ver una ateroesclerosis en una ruptura, vamos a decir, de un vaso sanguíneo? Y eso me permitía hacer este espacio. Si recordaríamos nosotros, vamos a decirlo así, nuestra clase de histología, ese sería, vamos a decir, la capa íntima, ¿ya? Esa sería prácticamente la capa muscular o media, si quieren ustedes. Y esa sería, ¿qué cosa? La apéndice. Ya, ok. Pero ¿y qué con eso, doctor? Bueno, ustedes saben que estoy siendo muy obvia. Por la luz va a pasar, ¿qué cosa? La sangre, ¿correcto? Cuando te dice Robin, la aterosclerosis, nunca habías pensado que hemorragias puede causar por una aterosclerosis. No es que la causa. Con el pasar del tiempo, ustedes saben que en este flujo, ¿qué tal? Los rojos, todos los componentes sólidos de la sangre, pero además, ¿qué cosa? Puede haber moléculas de glucosa, puede haber, ¿qué cosa? Moléculas de lípidos. Esos lípidos, doctores, empiezan a chocarse sobre el mismo endotelio o de la capa íntima, ¿ya? Y cada vez más, vamos a decir, miren el color ahí, si quieren estar diciendo, no es que no disminuye la luz. Con el pasar del tiempo, doctores, esa puede ser una capa muy dura de lípidos. ¿Y qué va a causar? Con la fuerza que ejerce el vaso sanguíneo, ¿ya? Al pasar por los vasos sanguíneos, ¿qué va a pasar? Va a disminuir
disminuir la fuerza, ¿ya? Pero ojo, va a aumentar ¿qué? La resistencia y la presión de quién? De los vasos, ¿ya? Entonces, ¿qué va a haber? Cada vez que pase la sangre con fuerza, cada vez va a empezar, como miren así, a debilitar y a debilitar. Va a haber un momento que totalmente ha perdido la resistencia, su elasticidad, porque está dañada ¿qué? La capa, vamos a decirlo, si así se lo voy a dibujar, como que ya está haciendo loca. Va a haber un momento que ¡pum! va a seccionarse. De ahí hecho que Robin habla de lateroesclerosis relacionada con una hemorragia. ¿Y saben cómo se llama eso? No ocurre en los capilares. No piensen jamás que va a ocurrir en los capilares. Aquí va a ser en vasos. Principalmente que en grandes vasos, como por ejemplo la AAA, la aorta abdominal. Esta de aquí es una manguera de este porno. Pero para que ocurra eso, esa aterosclerosis, esa placa de lípidos que está pegándose progresiva y crónica, si quieren ustedes, no es de aquí para 7 días que se formó, se va a empezar a endurecer a ese vaso que no le decía. ¿Saben cómo se llama eso? Y Robin te dice cuál se llama aneurisma. O sea, miren, nada más que va a pasar, tanto endurecido ya prácticamente inestabilizado, la supresión física, que va a pasar que ese vaso va a romperse. ¿Qué va a salir de ahí? Ocochiche, sangre. Y ahí el tema, ¿por qué le puse a Robin en las hemorragias que las de no que vayan a pensar que causa las hemorragias placenteros, sino que ha causado el factor determinante en la estructura, en este caso de los vasos. ¿Bien? También, ojo, los cirujanos, doctores, decimos que la hemorragia es la salida de sangre. Miren, más facilito, porque sangre es el exterior. Pero ojo, doctores, miren, no siempre sale la sangre al exterior, es decir, acá afuera, sino que muchas veces por un trauma, lo que decíamos hace rato, puede ser que por un trauma, por aplastamiento, si queremos esto, ¿sí? ¿Qué causa? De romper ahora sí vasos sanguíneos de menor calibre, ¿ya? Ocasionando que sale sangre, pero a los espacios. Y puede ser esos espacios perfectamente que el tejido propiamente dicho, ¿ya? Sin embargo, doctores, cuando nosotros decimos que salió la sangre y se quedó en el tejido, nosotros recibimos el nombre de ¿qué? De hematomas, ¿ya? Los hematomas, aquí hay un pequeñito detalle, doctores, que estas 4 hemorragias las vamos a definir como hemorragias o llamadas también así, microhemorragias, ¿ya? Robin las subclasifica que hay hemorragias externas e internas, como habíamos citado, pero dentro del aspecto de las hemorragias que se llevan a cabo en vasos pequeños, las llama que microhemorragias. ¿Cuántos tipos de microhemorragias menciona Robin? Los hematomas, petequias, púrpuras y esquimosas, ¿ya? Dentro de esta que acabo yo de mencionarles, que es la salida de sangre, pero esa sangre está acumulada dentro de ¿qué? De un tejido, se llama ¿qué? Hematoma, ¿ya? Y el hematoma tiene un proceso fisiopatológico muy diferente al resto de estas microhemorragias, ¿ya? Este hematoma, doctores, es mayor, es grande y depende mucho del trauma, ¿ya? ¿Cómo que del trauma? No es lo mismo que te den vamos a decir, un manazo en la cara en lugar vascular, que te den un manazo, qué sé yo, en el dorso, qué sé yo, de tu muslo, ¿ya? O en la cabeza. Entonces, ¿qué te da? Donde hay lugares exquisitamente ricos en vascularización, por la presión y la fuerza ejercida sobre el tejido blanco, que hace, choca sobre el tejido duro y ocasiona que extra esa evasión de esa sangre en el tejido, acumulándose, ¿ya? Lo irónico, doctores, pasa lo siguiente. Quiero que me vean acá, así que se me hicieron acá. Este es el vaso. Estamos hablando de vasos pequeños. Estamos relacionando el hematoma, ¿ya? El hematoma, entonces, ¿qué ha causado? Un trauma debilita, vamos a decir qué cosa, a la estructura del vaso, ¿ya? No le
chance, doctores, a que haya qué cosa, una activación de la coagulación, porque como es directo, inmediatamente ¿qué hace? La sangre sale a un espacio. El espacio de la pizarra va a ser ¿qué? Tejido. Y entonces, doctores, aquí, doctores, los glóbulos rojos, voy a poner ahí unos glóbulos rojos, ¿qué es lo que pasa? Ellos, por esa presión y no existencia de los glóbulos rojos, ¿qué hago aquí en este lugar? ¿Qué hacen, doctores? Aumentan su fragilidad. Ellos mismos aumentan su fragilidad por la presión que está ejerciendo sobre esa textura que hemos dicho. Piel, el hueso, si quieren ustedes, o la resistencia sobre la fuerza que está ejerciendo el trauma, ¡pum! Choca y rompe lo básico. Libera los glóbulos rojos y los glóbulos rojos liberan, miren, la oxihemoglobina. ¿Ya? Pero ojo, doctores, ¿qué va a pasar? Ustedes saben que dentro de los glóbulos rojos hay esto, la oxihemoglobina. Pero esa oxihemoglobina, doctores, ¿sí? Al salir, porque la oxihemoglobina, doctores, le da la característica roja a los glóbulos rojos, ¿verdad? ¿Qué va a pasar con esa oxihemoglobina? Se va a convertir en ¿qué? ¿En qué? ¿Alguien ha estudiado por ahí? Esta oxihemoglobina lo que va a causar es que va a crear un proceso que puede durar de 0 días hasta, algunos dicen, 23 a 28 días. ¿Ya? Es el proceso de, en este caso, que dura un hematoma. Vulgarmente nosotros le decimos mimorete. Gracias, mimorete. Pero, doctores, ¿qué va a pasar? Va a haber una conversión química a partir de la oxihemoglobina, ¿ya? ¿En qué? Miren, en hemosiderina. Y esta hemosiderina va a hacer que los tejidos se tornen, ese lugar, se torne ¿qué cosa? De un color rojo, rojo vino, de vino a oscuro, a azulado, la hemosiderina. Y luego de esta, de la hemosiderina, se va a convertir en perlibertina. ¿Ya? ¿Y qué va a pasar eso? Va a convertirse en ¿qué? En un tejido de azul a verde, amarillo, marrón, y después se va a convertir en ¿qué? En el color de tu piel. ¿Ya? Este proceso del hematoma es muy importante, doctores, y sobre todo qué cosa, determinar los días de este proceso. ¿Para qué? Miren, doctores, para que nosotros como médicos clínicos podamos dar al paciente qué cosa, algo que testifique la veracidad del médico en qué cosa, en un, ¿nunca les han dado qué cosa, cuánto tiempo de impedimento? Baja medicalista, pero impedimento. Por ejemplo, un paciente que viene golpeado, voy a poner así la típica, vamos a poner ahí, miren, fíjense lo que se lo voy a poner, su teatro, como siempre les gusta a ustedes, creo yo. Y viene una paciente de sexo femenino, con unas gafas oscuras, ¿sí? Y a veces hay algunos trabajos que cuando una paciente mujer viene, o que es la persona va y es de sexo femenino al trabajo y dice, no, si estás con esa cosita, mejor anda al hospital y te voy a dar libre, pero anda que te revise. Bueno, la paciente ingresa con unas gafas negras, dice, doctor, buenos días, ¿sí? ¿En qué puedo servir? Me manda a mi jefe porque tengo que hacerme una revisión. Perfecto, ok, ¿qué ha pasado? Ay, doctora, va a creer que usted soy tan torpe. Tan torpe. Ay, ¿cómo le explico, doctora? Estaba yo trapeando y cuando me levanté me di con la punta de la mesa. ¿Dónde se golpeó? Ahí tiene, doctor. Aquí es un hematoma. Dice, y con el ojo con un poco más de sangre en el glóbulo. ¿Cómo así se golpeó? Sí, doctora, soy tan torpe. ¿Qué
creerían de esa persona? Tú reaccionarías pues ahorita y dices, no, cuidado, doctor, es que el hematoma a partir de ahora, doctor, tu palabra, tu impedimento te puede ser cómplice en un hecho ilícito. Doctores no es que no van a probar eso, no van a poder ver. Mañana les voy a mostrar ese proceso que tiene que saberse en días y los colores, porque ustedes cuando hagan casos clínicos y cuando vean a sus pacientes, depende cuántos días en este caso, del proceso del hematoma está ocurriendo para que yo le pueda dar qué cosa, un impedimento. Por ese impedimento a veces te dicen, doctora, yo le doy un día. La parte de patología forense te dice, incluso, pues ya van a ver mañana, por ahí vamos a ponerle en este caso, si hubiera sido como dice la paciente, jamás usted por delicadeza y por tu ética profesional, no le puede decir, ya la voltea. Pero ahí está el secreto de quién, del médico. ¿Qué secreto va a tener el médico? En este caso, ¿de quién? No, siempre tiene la razón la paciente, aunque no lo crea. Pero, como doctores, tendrá que llegar a esa confianza para que la paciente, ¿qué cosa? Se libere y te diga, mire, doctora, es mentira, yo no le voy a ver. Ya es la tercera vez que mi esposo me pega. Ahora mismo, si la paciente por la confianza te lo dice, doctores, escuchen, esto es grave. Puede ser cómplice. Y le tenemos, y eso es lo que muchas mujeres callamos. ¿Por qué? Porque a vos como médico ya no te van a poder engañar por esto. Porque vas a saber. Porque un hematoma, doctores, lo diseña. Que el elemento es el que ha causado el trauma. Peor que la equimosis, te lo diseña perfectamente el elemento que haya sido qué cosa, traumado para este. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, en el caso que les mencionaba, muchas veces depende del médico para que llegue esa confianza y que dice, bueno, doctora, yo quiero mentira. He recibido, ya es la tercera, cuarta vez que mi esposo, hasta incluso yo me he quedado loca alguna vez. Mi novio me pegó porque llegué tarde, porque me vio charlar con mi compañero. ¿Sí? Vos no puede ser cómplice. Te tendrás que decir, bueno, pero para empezar, yo siempre les digo eso, no sé por qué eso me llama. Como igual con ustedes, yo soy con mi paciente igual. Mira que pensá que tu novio o tu esposo no es la única Coca-Cola en el desierto. Es que tengo 5 hijos con él. Tienes 2 brazos. Sabes hablar. Ves. Y puedes trabajar. Pero mis hijos van a quedar sin padre. No van a ser los hijos en el planeta que no tengan un padre. ¿Pero qué va a hacer de mí la sociedad? ¿Te importa de ti? Y ahora lo siento, hijo, tú me has confesado algo, pero no puedo quedar con esto porque puedo ser tu cómplice. Te voy a dar tu impedimento. Y no es porque eres mi amiga, te voy a dar 100 años. No, por esto, por eso. Y te vas a ir con el oftalmólogo, te va a dar otro impedimento, vas a tener promedio de 15 días. No vas a ir a cabo. Pero ojo, doctores, no puede quedarse así. Tiene que ejecutar. Todo el mundo sabe que el hospital más Michi, vamos a ponerlo así, siempre hay visitadora social. Y se llama la visitadora social. Venga, señora, o señor, el que esté, ocurre esto. Y le va, ¿cómo se llama su? No, doctora. Lo siento. Ya ves, por eso no quieren a veces ir las pacientes. Lo siento. ¿Cómo se llama? Juancito Pérez, ya listo. Ok. Ya la visitadora social se encarga de eso. Porque si tú no haces eso, el juez va a llamar. Médico. Así que usted le dio impedimento. ¿Por qué no le llama? ¿Por qué no? En este caso, denunció como médico y observador. Te pueden dar pena hasta de 2 años. Esa es la medicina forense, doctor. Si la llegarían a, imagínate, si la encuentran después muerta todavía.
Bueno, maltrato psicológico. Te cuento que el maltrato psicológico ahora está de moda. Y eso, doctores, no está de moda, pero hasta incluso a veces nosotros nos dicen, doctora, no me maltrate psicológicamente, que me voy a aplastar, mi hermano. Doctores, está de moda. Y, ojo, doctores, hay que ser muy precavidos, no voy a decir muy juiciositos en ese sentido, porque hay mucha percusión también en ese aspecto. Ahora, miren, y no vamos a salir del tema. Muchos pacientes en este caso dicen, lo voy a demandar a mi profesor porque nos gritó, porque me dijo que me voy a aplazar. Pero, ojo, ¿qué dirían entonces nosotros en nuestra época? Bueno, incluso me acuerdo mi profesor, pues, ya, agarra el hilo. Agarra bien el hilo. Haga su mano, estira. ¡Pah! Retírese. Ojo, entonces deberían ir a la casa de mi profesor, pero saben que bendito sea. Como dice mi abuela, qué traumatismo, que no puedo porque no puedo, estoy psicológicamente afectada. Mi abuela sabe que dice, chinera te voy a dar, chinera voy a ser tu psicólogo. Dice, se ha malentendido esas etapas. No todos profesores con problemas psicológicos, pues no, hay interpretados. Otra cosa te cuento, otra cosa. Bien, entonces, ahí está, van a ver mañana, doctores, prepárense, yo no voy a avanzar, solamente voy a mostrar videos y les voy a mostrar, ahí no voy a pagar o no voy a pagar terapia, doctores, tengo que mostrarles la pura realidad que ustedes van a ver lesiones de este tipo. Y me van a decir, ahora sí entiendo por qué doctora dijo que ustedes tenían que aprender esos hematomas y las equimosis, que era esta la selección. Porque si se vaya por mal de caído. Igual que la equimosis y el hematomas cursan con el mismo proceso. Lo difícil es eso, doctores, ver cuándo es hematoma y cuándo es que equimosis. Eso lo hace ¿qué? La parte macroscópica. ¿Ya? Muchas veces dicen que el hematoma es considerado como que el trauma más grande. Es, por ejemplo, ¿qué pasa por decirte accidentes de tránsito? ¿Okay? Tú te caes sobre la vereda, te golpeas por la moto, puta, y te hacen un moretón toda la pierna, ¿no? Dice, por grande es hematoma. Pero ojo, doctores, escuchen eso. Ambas usan el mismo proceso. ¿Ya? Ambas van a tener que usar sangre en los tejidos. Y obviamente el organismo dice sangre en el tejido. ¿Qué es el glóbulo rojo? Aquí saquen ese glóbulo rojo, hacen que desaparezca. Y ese proceso de desaparición, ¿qué es lo que va a tomar? De 7 hasta incluso, ¿qué? 28 días, muchas veces. ¿Ya? Depende mucho. Ahora, ¿por qué duran algunos pocos y por qué duran mucho otros? Porque depende cuán profundo ha sido la lesión. ¿Sí? Los hematomas se consideran que son cuanto más profundos son, más duraderos son. ¿Me dejo entender con palabras sencillas? En cambio, las equimosis tienden a ser hematomas superficiales. Entonces, ¿qué dicen? Las equimosis son ¿qué? Hematomas ¿qué? Superficiales. Son poco más, vamos a decir, más direccionados a la parte externa más que podrían cometer. Y van a escuchar por esa razón que los hematomas, puede haber un hematoma hepático, puede haber un hematoma intestinal, puede haber hematoma renal. O sea, dicen, comprometen a órganos muy internos. ¿Ves? Y no solamente. Bien, ahora, ¿qué pasa con otra microhemorragia? Las pequeñas. Estas son famosas. Escuchen, son microhemorragias, son hemorragias de promedio. ¿Qué? Doctora, de 1 a 2 milímetros, ¿qué es eso? Ejemplo, en el pecho. ¿Ya? En el pecho, doctores, cuando ustedes estén haciendo el año de provincia, ojalá que les toque lejos, doctores. Les augurio lejos, porque ahí cuando están lejos aprendes. ¿Sí? ¿Qué pasa? Vos vas a estar como Tarzán. Ahí aprendes con tu fonoendoscopio y con tu lacito para sacar muestras si quieres. Dice, bueno, doctor, ahí están sus pacientes. ¿Y cuántos son? 60, listo. Ok, que empiece el trabajo. Pero muchas veces dicen, miércoles, este paciente está con fiebre. ¿Será que está con ella? El mismo paciente parece que estoy con dengue, doctor. Ay, ¿cómo sé ahora? ¿Usted sabe? No sé, le tenemos que sacar hemograma, pero estamos en Santa Cruz, eso está aquí a 5 horas. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Papá Robin te dice, tranquilo. Usted tendrá que ver que en qué curso, de qué fase de la enfermedad está el dengue. Yo puedo comprobar lo siguiente, porque lo más grave de ese paciente que no se ha atendido es que las plaquetas empiecen a bajar mucho y pueda empezar a sangrar, y ese sangramiento puede causar que la muerte incluso del paciente. Por dengue te mueres, querido. ¿Ya? Ahora, entonces, ¿cómo le haría en este caso? Y yo estoy segura que lo han escuchado. Hay una prueba que se llama la prueba del lazo.
¿ya? O prueba del manguito. Y ustedes hacen como para tomar una muestra, o sea, nosotros, miren, patológicamente, el patólogo como que le discute a la enfermera o al bioquímico, porque cuando te ponen ustedes el lazo, o en este caso no sé qué, el torniquete le llaman, ¿no es cierto? ¿Qué hacen? Están que cosa, interrumpiendo el flujo de sangre. Por eso se utiliza la presión arterial. Ahí está. Cuando tú haces ese lazo, el patólogo te dice, ay, Dios mío, me está causando qué cosa, una lesión reversible. Pero ya puede haber matamos, vamos a decir, células cuando vas a tomar esto. Ya ves, vos te dejas, ¿no? La enfermera te deja ahí, o el bioquímico te deja y vos ahí, me está doliendo el brazo, tranquilo, ahorita voy. Puede causar hemólisis. Y por eso te has dado cuenta que cuando te dejan moreteado, ¿por qué? Porque no tomó los tiempos considerados. Lo que ha causado es una lesión, doctor. ¿Y qué ha causado qué? Un hematoma. Por eso a veces, claro, porque a veces viene el doctor, mire, mi compañero me ha sacado de los sangre. Claro, porque no sabe, digamos, todavía. Todo, el año pasado un muchacho vino así con su brazo. Mire, doctora, clásica, doctora, mire, un hematoma. Claro, pero eso no podía ocurrir en un profesional ya con mucho tiempo de experiencia. Bueno, ¿qué pasa, doctor? Esa pruebita del lazo haces interrumpes el flujo y ojo, doctor, es rápido. No tendrías que hacer un diseñito, pero te dice que es acá, ¿no? Más o menos un círculo de 3 por 3 milímetros. ¿Y qué haces? Ahí, con el lazo, espera 3 segundos, doctor. Solo 3 segundos. Y van a empezar a aparecer pequeños puntitos color rojo escarlata. Ese es el color rojo escarlata. ¿Ya? Y así, así como que, uy, así como, parece como pipoquitas empiezan a salir. ¿Qué hay en ese circuito, ¿no? en ese circulito de 3 por 3? Dice que haya por lo menos una cuarta o un medio de ese círculo que han hecho positivo al lazo, te dice. Y eso te está diciendo que las plaquetas están bajas. Y ese paciente puede causar cualquier rato que cosa, una hemorragia. Incluso podría estar, le dices, no, se brilló los dientes, no sangró los dientes cuando se estaba, así lo detiene el paciente, ¿no? Cepillándose, no vio que sangró, sí doctora, y anoche me he sonado la nariz, ay por Dios, que se caga así el asterisco, porque está sangrando. ¿Sí? Ok, ahí está. Púrpuras. Las púrpuras de cuenta aquí está una imagen, que no se preocupen mañana, la vamos a ver, no te preocupes, ahorita también le vamos a ver. Hemorragias, son hemorragias mayores, pero no mayores a un hematoma ni a una equimosis. Las púrpuras tienen un promedio de 3 milímetros, o sea, son grandes, son de color un poco más púrpura. ¿Qué quiere decir? Por eso que hay el nombre de púrpura. ¿Qué es púrpura? Como que lilas, casi vamos a decir violáceas. ¿Ya? Esas son típicas, escuchen, cuando un paciente viene así de plano, doctor, a mí me ha tocado también ver, ya vas a ver hartísimo todo eso. No es común, ¿no? Pero ven a veces la paciente dice, y generalmente son de piel blanca, muy blanquita, y dice, doctora, ¿sabe qué? No sé qué me pasa últimamente, ¿qué pasó? Doctora, así de la noche a la mañana, o sea, me levanto y cuando me veo a veces en las piernas, unas pequeñas así como moretitos, parecen como pellizquitos. Y solamente en las piernas, le digo, no, a veces en el vientre y a veces antebrazo y alguna vez en mi carita me ha salido, pero generalmente en miembros inferiores. ¿Saben qué tiene el paciente? Tiene una anemia que es muy común en las jóvenes, que se llama la anemia trombocitopénica. ¿Ya? No tiene la cantidad de plaquetas. Y de ahí el nombre de anemia púrpura trombocitopénica. O llamada también la enfermedad púrpura trombocitopénica. Ya, y ahí está, doctor. Cuando de por sí vos te hace tus moretetitos, te está diciendo, que hay un problemita en las plaquetas. ¿Bien? La equimosis, miren, es mayor que quién, que las púrpuras y las petequias. Y ahora miren de 1 a 2 centímetros. Pero no te está diciendo de ancho, sino también puede ser que de profundidad. O sea que hoy los hematomas pueden ser tan grandes de ancho, de harto, por decirlo, pero de profundidad pueden ir hasta la parte del ojo. Bueno, ahí está el detalle. Trombosis. Ya, vamos con las trombosis. ¿Qué es la trombosis? La palabra trombosis, doctor Juan Pablo te dice, es la activación inapropiada del mecanismo de la hemostasis. ¿Ya? Papá Caballero, ¿qué les dijo
dijo qué es la hemostasia. Y esta mensaje me ha dicho. ¿Qué es la hemostasia? El término, porque mira, Robin te dice, las trombosis son una activación inapropiada del mecanismo de la hemostasia. Ahí sí nos peleamos con los fisiólogos. ¿Quién leyó el libro? Y te cuento ahora, mira, te cuento algo. Papá Gaitón te dice que la palabra hemostasia es como que el mecanismo fisiológico que tiende y pretende siempre que la sangre esté, ¿qué cosa? Líquida. En cambio el patólogo dice, no. Es un mecanismo por el cual, si vos no estás si no está líquido, ahí va a entrar ¿qué? La coagulación. Y eso es una trombosis. ¿Me dejo entender? Sí, pero nos peleamos con los fisiólogos. El fisiólogo te dice, ya eso. Sí, es el que va a activar, pero es el mecanismo por el cual nos garantiza que la sangre va a estar que continuamente ¿qué? Líquida. Pero cuando ese mecanismo no está, ¿qué hace? Se convierte en un mecanismo para formar ¿qué? Coágulos. ¿Se entiende, no? Se entiende. ¿Va? Ahora, ¿se forman qué? Coágulos. Y ahora escuchen, esos coágulos siempre tienen que estar intravasculares. O sea, ¿dentro de qué? De los vasos. Si fueran fuera, estaremos hablando de qué? De hemorragias. ¿Ya? Ahora, ¿cómo esto? Escuchen, ¿qué pasa con esos vasos que se están formando coágulos? Primero que la pared, eso yo les voy a preguntar, ¿cuál es la regulación para que se forme prácticamente un coágulo? Es que la pared vascular esté perdiendo su resistencia, su fuerza y su presión. Por eso yo les hablé de eso. Interesante. Al perder esto, ¿qué hace? Las plaquetas se ponen presentes, o sea que se activa. Perdón que lo diga, cuando los vasos sanguíneos están flacos, débiles, las plaquetas dicen, bueno, un ratito va a pasar algo con eso. Estaremos atentos, están listas para que hacer el famoso tapón cardíaco. ¿Ya? Tercero, se inicia la cascada de coagulación. Esa es física. Bien, ahora, ¿cuál será? Pregunta de examen. Si esto ocurre físicamente, porque esta es la parte biofísica, ¿verdad? ¿Qué es lo que va a ocurrir? Ya no está, aquí ya está la hemostasia, ya se está formando coágulos, ahí está. ¿Qué va a pasar? Para que forme un coágulo, pero un coágulo no tan, escúchenme, no tan consolidado, porque ¿qué diferencia hay entre un coágulo sólido y un coágulo que pueda ser formado por el transcurso del flujo de sangre? Es que haya terminado toda la cascada de la coagulación, ¿ya? En cambio aquí solamente es como un tapón y simplemente que hay cosas. Fibrina, pero esa fibrina puede deshacerse. ¿Ya? Ahora, desde ese punto de vista patogénica, existe una triada, que es la triada de Virchow. ¿Ya? ¿Y cómo es esa triada de Virchow? La triada de Virchow consiste, número uno, tiene que haber una lesión que endotelio. Puede ser en el endotelio, puede ser en la íntima, que aquí ya no te está diferenciando si puede ser un capilar o puede ser un vaso grande. ¿Ya? Segundo, tiene que haber una hipercoagulidad, que es la segunda triada. Cuando te dice hipercoagular, ¿qué quiere decir? Que empiece a haber generado, miren, perdón que lo diga así, ya no hay ningún ejemplo que papá Dios me ha ayudado, pero aquí es como es. El glóbulo rojo está acá, ¿no es cierto? Y empieza que entre la segunda y la tercera eternidad del flujo se va apegando más que cosas. Coágulos, pero doctor, ¿qué está formando? ¿Qué está interrumpiendo? Mire, reduce la luz del vaso. ¿Ya? Es como que, perdón que lo diga, ay, gracias papá Dios, nunca te olvidas de mí. Fíjense aquí, está libre, con algunas moléculas de glucosa tal vez, pero ahora miren ustedes, esas mochilas, ¿qué hacen? Son qué cosa, coágulos. Esto me va a interrumpir para que yo como glóbulo rojo, ¿qué haga? Miren, glóbulo rojo y dice, ay por Dios, el glóbulo rojo no quiere ni tocarlos al endotelio o en el caso a la íntima y trata de ladear, pero en una de ladear a veces ¿qué hace? Al tocarse mi modo y el otro que viene y el otro que viene y el otro que viene. Me dejo entender, es como que se aglomeran los glóbulos rojos cuando hay una irregularidad, a eso se llama una hipercoagulabilidad. ¿Ya? Empieza a formar coágulos. Segundo, el flujo de sangre que está corriendo, anormal. En los de atrás, ¿qué están haciendo? Se están como un tren, ¿no? Tapándose. Pero ¿y allá? ¿Qué va a pasar? No hay sangre. ¿Y allá va a hacer? Va a haber una izquierda. Y la fórmula que yo les he enseñado desde el día 1. ¿Sí? Bien, ahora,
¿Cómo va a evolucionar? Yo les voy a preguntar esto. ¿Cuál es la evolución de los trombos o como trombosis? Trombosis es la formación, el proceso de formación de coágulos. ¿Qué va a venir? Progresión. ¿Qué quiere decir progresión? Cuanto más tarda, más va yendo, es grande. Se consolida ¿qué? El coágulo. Y me van a ir, aquí por favor, me lo ponen al físico, por favor. Cuanto más progresivo sea el coágulo, va a haber una oclusión. Tengo que explicar lo que es ocluir. ¿Qué va a pasar aquí? Lo va a cerrar. Y si yo le pongo el nombre y apellido a este vaso que le estoy ocluyendo, que sea la coronaria. Ahí está. Y la fórmula de siempre. ¿No es cierto? Ahora, segundo, resolución. Así como se forman los coágulos, el organismo, ahí está la hemostasis, lo que nos peleamos con los fisiólogos. Hemos dicho, ¡oh, Dios mío, esos coágulos, por Dios! Y empieza a generar tu organismo, ¿qué cosa? Un proceso que se llama fibrinolisis. ¿Qué quiere decir lisis? Ok, y empieza a deshacer, creando que nuevamente esté estable, que esté líquida, que la sangre. ¿Ya? ¡Pum! Tercero. Este es pasado. ¿Ya? ¿Cómo creen que es el coágulo? ¿Qué tamaño piensan que es? Pequeño. Ya, tú le estás diciendo pequeño. Muy bien. Entonces, ¿cómo viaja? Me dice, pero ¿cómo se va a fragmentar? El detalle es que al viajar, no se olviden de la ley física que yo les puse. Cuanto más va, es como que, por favor, está con, perdón que lo diga, está haciendo esfuerzo tu sangre para correr con ese vaso sanguíneo que llega, le está llevando, por decirte así, un coágulo. ¿Qué es lo que va a pasar? Pues, por la presión que ejerce los mismos vasos, empiezan, ¿qué cosa? A fragmentarse. El coágulo se fragmenta en 2, en 3, en 4, en 500, si quieren. Pero esos chiquititos, esos guaguitais, se van a llamar ¿qué? ¿Ya? Entonces, ahí está el fragmento. Organización. Puta, esos son graves. Esos sí son como que este diseñito que se los he hecho. Cada vez ellos se van organizando, formando verdaderos, vamos a decir, paredes de qué? De glóbulos rojos más plaquetas y forman qué cosa? Una verdadera ¿qué? Oclusión. ¿Ya? Eso sería como que organización. ¿Y qué va a pasar? Recanalización. ¿Qué quiere decir recanalizar? Tu organismo te dice, ok, es ahí entra la fibrinolisis. ¿Y qué causa? Miren por favor el diseñito. Dice, no puede haber. Y rompe, pero no rompe todo. Sigue habiendo negocio del fondo. Y por eso decimos que todas las trombosis tienden a ser crónicas, muy crónicas. ¿Qué pasa en el ejemplo? Vamos a hablar, ustedes quiero que me lo vayan escuchando o por lo menos me den una repasada para mañana. ¿Qué pasa con las varices? Las varices es lo primero que han pasado, que es lo siguiente. Ese vaso es tortuoso. ¿Me entienden cuando digo tortuoso? No que se pregunta por qué es tortuoso, porque ese ya no es rectito, bonito, porque ya ha perdido prácticamente su ley física. ¿Qué hay? Ya no hay elasticidad, ya no hay qué cosa, presión, ya no hay qué fuerza. Entonces, ¿qué hace? Vamos a ver como, por ejemplo, perdón que les haga un ejemplo de la liguita de nuestros cabellos. No evita cómo agarra, ¿no es cierto? Pero cuanto más vas utilizando, ¿qué hace? Ya no, y después hace todo fleco. Entonces, ¿qué hace? Lo mismo pasa. Y en un vaso fleco, ¿cómo va a pasar la sangre? Es lo que tiene que pasar. Entonces, en el lugar flaco, lo que va a pasar es que se añaden los glóbulos junto aquí a las plaquetas y forman que pequeños, vamos a decir, coágulos que pueden ser descendidos con el tiempo. O sea, doctora, en la varice ya hay coágulos, sí, doctor. Pero constantemente como que la sangre, como para decirte la mochila, sale la mochila, vuelve a hacer, sale la mochila, vuelve a hacer, todo el tiempo. ¿Ya? Y por esa razón que te dicen, este vaso está interrumpiendo el flujo de sangre y hay que seccionar. ¿Cuál es los vasos que son más afectados? Los que tienden a tener mayor presión. Ustedes están hablando en fisiología, las presiones, ¿no es cierto?, que ejercen los vasos. Por ejemplo, una safena es poderosa, ¿ya? O las valvas que tienen. Entonces, ¿qué hacen ellas? Generalmente, ¿qué tienen que hacer en este caso las cirugías? Tienen que interrumpir ese lugar tortuoso y reseccionar, cortar y hacer como que una nueva vida. ¿Por qué? Porque con el tiempo, ¿qué es lo que va a pasar?
donde el lugar que esté débil, yo ha perdido su estabilidad, va a formar esos coágulos más consolidados, y estos consolidados pueden fragmentarse y pueden llegar hasta el cerebro y pueden más capaz incluso morir por un acceso. Ya, yo tengo ese miedo, y es el prometido. Miren, pregúntenle a Oliver, el año pasado en noviembre yo tenía que hacerme mi cirugía, pero de miedosa, así se me hizo mi asterisco a la miércoles, eso duele, digamos. Peor, cuando eres médico sabes que duele, ay no, y después ya voy a utilizar las medias de compresión, como voy a mi clase como medias de compresión, decía así, ¿no? Entonces, ¿qué pasa, doctores? Fatal. Les propongo que si me hago este tiempo después de la vacacioncita, 15 días, le dije a mi compañero, ya tengo mi cirujano, porque ese es mi compañero de curso, sí, que me va a ver mis piernas. Y le dije, entonces, ¿me lo puedes grabar? Porque yo solo se lo voy a mostrar a mis alumnos. Desde la anestesia, doctora, le dije, ya, claro. Así que su doctora va a estar ahí en su video y todo. Sí, ¿hasta ahí está? Dime. Depende qué paso es. Por ejemplo, en las apenas no sería tanto, sería por ejemplo en una femoral, en una sofena interna. Es así, por presión pueden hacer que se dilaten, porque cuando estás en el avión, ¿qué hace? La presión atmosférica es menor, entonces ¿qué hace? Se dilata. Bien, esta es misión cumplida.